Y también le quiero dar la bienvenida de una vez a mi compañera Jade Ramírez, que es directora y fundadora de Perimetral, este medio que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie y que se edita en Guadalajara. Jade, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Momentum. Tu micrófono, Jade. El micrófono, Jade. Perdón. Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí nos escuchamos, ahora sí me escuchan más bien. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias por la invitación a Rompeviento TV y esta alianza con Pie de Página, pues con relativas buenas noticias por acá en Jalisco. Pues vamos a escucharlas. La idea por la cual te hemos invitado a que converses con el auditorio de Momentum, Jade, es porque publicas en Perimetral y también en Pie de Página una nota relativa a el pueblo de Acacico, que está en Jalisco, en los Altos de Jalisco, justo en la zona donde se pretende inundar con la presa El Zapotillo. Y bueno, pues esta es una crónica, una historia de este pueblo que vive en la incertidumbre, porque todavía no se sabe si con esta cortina que propuso el presidente López Obrador de 80 metros para la presa El Zapotillo, la seguirá o no existiendo. Pero mejor cuéntanos tú, ¿de qué se trata esta historia que publicas en Pie de Página y en Perimetral? Sí, pues muchas gracias. Justo el conflicto socioambiental tan longevo que tiene 15 años por la presa del Zapotillo no solo involucra a Temacapulín, que es una comunidad muy activa, visible a nivel internacional, sino también otras dos comunidades y delegaciones. Acacico, que se encuentra en otro municipio, que es Mexticacán, a un lado de Cañadas de Obregón, y Palmarejo, que es una ranchería que prácticamente quedó deshabitada desde hace 3 años, que se salieron los últimos habitantes de esta ranchería. Acacico es un pueblo también muy activo, un pueblo principalmente de personas migrantes que se van a Estados Unidos, que se han ido durante las últimas 40 décadas a trabajar, y un bastión, digamos, de la defensa de Acacico, pues es don Luis Villegas, un hombre campesino, agricultor, originario de Acacico, que emigró, y al regresar de Estados Unidos a Jalisco para pasar sus últimas décadas de vida, como él decía, pues se encuentra con la amenaza de la presa El Zapotillo. El proyecto ejecutivo a 80 metros y a 105, como lo promovieron durante mucho tiempo los gobiernos panistas y priistas, incluye sí o sí la inundación de Acacico y de Palmarejo, y también de la presa de Temacapulín. Existen muchos riesgos técnicos que en los próximos días expertas y expertos en ingeniería con una perspectiva ambiental estarán presentando una serie de observaciones a esta nueva propuesta del presidente López Obrador para evitar la inundación en una cortina de 80 metros de altura y que Acacico literalmente, pues sí se salve, como lo mencionó el presidente el sábado pasado. Acacico es una comunidad bastante pequeña, rondan alrededor de 300 habitantes todavía, 400 habitantes todavía, una gran cantidad se encuentra en California, son activos, están desde aquel lado del mundo apoyando a su comunidad, y es una comunidad que vive básicamente de la agricultura, del campo, de lo que se siembra, de algunos pequeños servicios que se dan, pero se ha vuelto importante a partir de esta no rendición. Acacico fue lo contamos en Perimetral, en este texto que publicamos y también aparece en Pie de Página, fue de las primeras comunidades donde la Conagua llegó asustando a la gente, diciendo que iban a ser desalojados, y a la mayoría de las personas de la tercera edad que no eran migrantes y que su familia estaba en Estados Unidos, les hicieron firmar hojas en blanco, aceptando quién sabe qué. Y con ello avanzaba la construcción de la presa El Zapotillo. En Acacico han sido objeto de desplazamiento forzado interno, de reubicación interna a un centro comunitario nuevo que no está terminado de construir, que ha salido sumamente costoso, que su licitación se puso en duda en su momento y que incluso acompañamos hace 3 años o 4 años, 3 años y medio, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos a hacer una inspección ocular sobre el desplazamiento forzado por la presa El Zapotillo. Y comprobamos que estas casas de cartón que se hacen completamente distintas, Alberto, a estas casas hermosas de adobe, frescas, con patios, con huertos y las tierras de cultivo, pues
prácticamente no iban a existir en el nuevo centro de población de Acacico. Se constataron todas estas violaciones a los derechos humanos y particularmente hablamos de Luis Villegas no porque sea solamente la persona importante de Acacico, sino porque se sumó con mucho fervor a la lucha y estrategia de Temacapulín, interpuso amparos y él fue de los primeros en ganar un amparo en el 2011 contra la expropiación de su casa, cuando una buena cantidad de personas bajo amenazas y hostigamiento de la Comisión Nacional del Agua aceptó la venta de su casa o la reubicación en Acacico. Luis Villegas hizo todo lo contrario. Dijo, me defiendo, se hizo acompañar de una estrategia legal muy importante de quienes eran también los asesores legales de Temacapulín y ganaron un amparo para en 2011 impedir la expropiación, reubicación y por ende, naturalmente, la inundación de la casa de Luis Villegas, que es una casa espectacular, grande, de amplios corredores, donde además cuento ahí en el texto que publicamos en pie de página, toda su expertise trabajando como chef en restaurantes de primer nivel en Estados Unidos, se la trajo a México, cocina, es un gran anfitrión, siempre ha estado abierto a todas las personas que se acercan a apoyar a Acacico y en esta defensa. Y bueno, él es uno de los impedimentos básicamente para que se inunde Acacico. Y ahora están justo en este proceso técnico de revisar la propuesta del presidente López Obrador para que el proyecto 80 metros, que sí contempla la inundación de Palmarejo y que sí contempla la inundación de Acacico y que pone en riesgo a Temacapulín, pues prácticamente quede resuelto técnicamente. Justo mañana en Perimetral estrenamos un contenido porque platicamos con el doctor Antonio Gómez Reina, un técnico en ingeniería, empresas, en represas, muy importante, académico de la Universidad de Guadalajara, que nos adelanta unos tips de cómo va a ser posible que se cumpla la palabra del presidente López Obrador de no inundar los pueblos, de mantener la presa Zapotillo 80 metros con una buena y eficiente operación de las compuertas, donde técnicamente no se ponga en riesgo la vida de ninguna comunidad. Es decir, Acacico sí o sí va a ser inundado en caso de que progrese la idea de que se termine, pues que se ponga en operación la presa el Zapotillo. Jade, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo está este proceso? Porque la verdad que ha sido de mucha confusión y el gobernador Enrique Alfaro es uno de los principales contribuyentes para crear la confusión en torno a este proyecto hídrico de la presa del Zapotillo, que hay que recordar no necesariamente va a beneficiar a los jaliscienses. Es un proyecto que fue planteado justo cuando en su origen, en el gobierno del presidente Vicente Fox, para dotar de agua a las empresas de León, Guanajuato. O sea, no es algo que tenga una situación que tenga que ver con la necesidad de descubrir el agua potable para las comunidades de los Altos de Jalisco. Originalmente el proyecto era para ayudar a los amigos de Fox, los panistas. Los panistas, exactamente. Cuéntanos cómo está ahorita. Los yunques. Al yunque que tiene la industria, la agroindustria, la industria automotriz, la agroindustria, entre otras, en León, Guanajuato, este proyecto que se llama Puerto Seco, este megaproyecto en realidad que se llama Puerto Seco, en realidad el agua es en un alto porcentaje a como se tenía anteriormente el proyecto ejecutivo de la presa del Zapotillo para abastecer León, Guanajuato, pero ni siquiera los leoneses. Esto se fue descubriendo con el paso de los años, con estudios técnicos, con verificación de información, y lo que se consigue con el anuncio del presidente, pues precisamente es evitar el trasvase de agua del Río Verde, de la ubicación en Jalisco hacia Guanajuato, y que no es un asunto solo de regionalismos o de defensa geopolítica solamente de soberanía sobre Jalisco y Guanajuato, sino una estrategia, como tú lo decías, de favorecer solo un corredor industrial y no la necesidad de la industria ganadera, porcícola y avícola de los Altos de Jalisco y, por supuesto, el abastecimiento de la mancha urbana en el área metropolitana de Guadalajara.
justo ahora se evita el traslado, el trasvase de agua del Río Verde de Jalisco a Guanajuato, se cancela el acueducto, lo cual nos va a costar mucho más dinero a los mexicanos, hay que decirlo. La empresa española Bengoa está con toda una artillería en contra de la cancelación del acueducto. El agua se quedará en donde reposa ahora mismo y donde forma parte de un flujo dinámico del Río Verde, y en teoría abastecerá solo a los Altos de Jalisco y a Guadalajara. Para ello, se requiere una estrategia de ingeniería ambiental importante, no solo de esta perspectiva que a veces todavía se privilegia en la Comisión Nacional del Agua, de una ingeniería vieja, con tecnología obsoleta, como las represas, donde prácticamente incluso el Temacapulín lo dijo desde hace más de 6 años, demolamos la presa. Es inviable, lo dijo el propio Víctor Toledo cuando era titular de Semarnat y visitó Temacapulín. Es inviable la inundación de los pueblos, es inviable este modelo obsoleto, esta tecnología obsoleta de abastecimiento de agua. Y bueno, justo ahora lo que pasará es que esta distribución hacia los Altos de Jalisco y hacia Guadalajara, que efectivamente le va a dar una buena cantidad de años para la demanda en la mancha urbana, requiere de un manejo del agua, aguas arriba y aguas abajo, que implique otra presa que se llama El Salto, que está en Valle de Guadalupe, un municipio muy cercano a Cañadas de Obregón, una presa que prácticamente está intocada, que ha almacenado agua por muchísimos años y que está intocada porque se requiere una serie de acueductos, pero justo ahora los ingenieros lo adelantan mañana en perimetral, no va a ser necesario que ningún municipio de los Altos de Jalisco invierta en acueductos, sino en un manejo responsable desde la operación de las presas. Es por eso que a Cacico, más bien, es por eso que en términos de ingeniería sí se requiere una modificación al proyecto ejecutivo como ahora se tiene, el manejo de compuertas a base de energía eléctrica o de un equipo humano, que lo sabemos y lo hemos visto en cualquier momento puede fallar, sino que funcione a gravedad con otra dinámica para que Acacico ciertamente no quede inundado y no quede bajo el agua, porque el funcionamiento de las presas es un poco así, retener una cantidad de agua, un plan de embalse artificial donde se incluya Palmarejo, donde va Acacico y donde Temacapulín tendría que vivir amurallado con una serie de diques y protecciones para que el agua, en caso de un desastre, en caso de que reventara la cortina, pues no llegara al pueblo y a la comunidad. Son los puntos claves que tienen que es lo que vamos a seguir en el tema de la información, verificar que efectivamente con el nuevo proyecto de operación de la presa El Zapotillo, que ya queda a 80 metros, no solo por la decisión presidencial, sino porque el presidente López Obrador fue consecuente con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dijo el proyecto ejecutivo queda a 80 metros, no puede subirse a 105, sino que ahora veremos qué tanto aporta también la Conagua, los expertos externos, que una buena cantidad son de la Universidad de Guadalajara, para determinar la operación de la presa, que Acacico no se inunde, que Temacapulín tampoco se ponga en riesgo y sobre todo que el abastecimiento de agua sí se garantice a la zona metropolitana y a los Altos de Jalisco. Eso es importante. El gobernador ha sido confuso en sus mensajes, ha sido errático para variar, el gobernador Enrique Alfaro, porque en el fondo él era, aunque en campaña era un convencido de no inundar los pueblos de Jalisco, al final del día pues hay un pragmatismo en su trayecto político. Estaba inclinado incluso a elevar la cortina a 105 metros, tiene la fuerza en el Congreso del Estado para conseguir un nuevo convenio al respecto y además había firmado un acuerdo público muy visible, muy difundido con Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato, donde habían acordado juntos convencer al presidente López Obrador de que el agua fuese para Guanajuato, de que se elevase la cortina a 105 metros de altura y después hay que hacer las lecturas, que tú para eso eres experto, Alberto, hay que hacer las lecturas posteriores sobre los efectos que va a causar que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, haya
roto este acuerdo con el gobernador de Guanajuato, porque de que se perjudica no solo a la población, como se decía, sino a la industria de Guanajuato, a estos grupos tan estratégicos. Yo creo que habrá una serie de consecuencias, no sé si solo electorales, solo políticas de repartición, habrá que ver también Guanajuato qué batalla le va a dar al tema, porque ha pedido audiencia con el presidente, después de tantos años de pelear y después de tantos años de ganar en términos del megaproyecto a su favor, prácticamente sería muy ingenuo creer que Guanajuato va a aceptar la postura del presidente y que va a decir, está bien, no habrá un trasvase, veremos cómo nos las arreglamos, sobre todo por la fuerza económica que radica en Guanajuato y con este proyecto de Puerto Seco. Esas son las cosas en las que hay que estar en los próximos días, la solución técnica que están trabajando los ingenieros, la gente experta en la materia y también las reacciones o coletazos que puedan dar toda la artillería en Guanajuato, el yunque y la zona industrial que es muy fuerte, que no es cualquier cosa ese famoso corredor de la capital de los negocios, ¿no? La capital de los negocios en el mundo que se encuentra en Puerto Seco, Guanajuato. Tú me preguntas las consecuencias y yo le pondría mejor un nombre a lo que ocurrió en estas semanas, Jade. Se llama Sálvese quien pueda. Así, básicamente, es lo que está viendo este Sálvese quien gobernador. pueda y acomódense, ¿no? Sí, sí, como bien dice, cuando el barco empieza a hundirse, ahí lo dejamos a completar lo que sucede. Para cerrar esa entrevista que te agradezco, Jade Ramírez, bueno, quiero destacar una parte que me gusta mucho el texto, que le recomiendo que le eche una mirada. Tú señalas, creo que es en Palmarejo, donde está esto que tú mencionas en tu texto, que se construyó entre 1865 y una década después, una pequeña, una capillita que cuenta, que pareció premonitoria, porque tiene unos murales. El sacerdote que la construyó narra su travesía por un proceso difícil de una inundación en Roma en el siglo antepasado, y bueno, lo plasma ahí en esa capilla. Y fíjate que 200 años, bueno, desde entonces, ahora mismo, más de 100 años, 150 años después, ahorita hacemos la cuenta, pues parece como exactamente eso, premonitorio de lo que iba a ocurrir con Palmarejo y Acacico, eso que le tocó vivir al sacerdote que hizo la capilla, una inundación, y bueno, ahí en las fotos usted puede verlas en perimetral, y que te digo, como quien dice, es una parte interesante de lo que hay ahí en esos lugares, que son sitios con muchísima historia, muchísima historia en la región de los Altos de Jalisco, y que desgraciadamente no ha sido explorada por completo. Hay que meterse, navegar muchísimo ahí, porque la verdad que una buena parte del México que somos ahora se empezó a fraguar ahí mismo. Y la pregunta que te quiero hacer es una cuestión bastante técnica que nos plantea Aquaman. No sé si tengas tú la respuesta ahora mismo, si no lo vamos a averiguar, Jade. Aquaman, quien es una persona que nos sigue con mucha regularidad aquí en Momentum y que es un experto en este tema del agua, supongo que por eso es su nickname, pregunta, ¿a qué elevación corresponden los 80 metros de cortina? Es decir, ¿a qué elevación están los pueblos? Supongo que se refiere al nivel del mar. La única forma de evitar que se inunden es calcular el nivel de aguas de máxima operación por abajo de este. Es decir, supongo que lo que tú mencionabas, ¿no? El escurrimiento por gravedad. Se sabe esto, que yo lo resumiría, la cortina de 80 metros es, digamos, una alternativa viable en un punto intermedio, pues. Para la persona que está comentando, se refiere la máxima capacidad, la máxima altura de represar responde a 1,660 metros de altura de nivel del mar. Y Temacapulín se encuentra a 1,600. Esa es la clave. De hecho, hay una gráfica en uno de los textos que también publica a pie de página y perimetral sobre la crónica de la visita del presidente. Hay una gráfica que la propia Comisión Nacional del Agua presenta el sábado al presidente, y claramente se ve que a su máxima capacidad la presa, el agua queda por encima de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. De hecho, es una escalerita cómo se encuentran los tres poblados. Y yo justo le preguntaba a Gómez Reina para la conversación que se publica mañana en Perimetral, bueno, entonces la solución era bajar la altura de la cortina a 60, y me dice, no, tampoco. El tema no es
planear hasta la máxima capacidad de la presa, a 60 metros, sino la regulación de la... Uy, parece que se nos fue la comunicación con Jade. Pero Jade, termina de explicarnos, por favor, lo que nos decía sobre la altura de la cortina y lo que preguntaba Aquaman. Gracias, Alberto. Una disculpa por la desconexión. Efectivamente, les decía que la gráfica de la Conagua mencionaba cómo en escaleritas se inundan los 3 poblados y por ello la solución no es necesariamente bajar la altura de la cortina a 60 metros, porque ello de todas maneras implicaría que en cualquier momento pudiese tronar la cortina de la presa del Zapotillo, sino un manejo previo de las aguas arriba y las aguas abajo del río Verde, como se va a garantizar que a 80 metros de altura ninguna de las 3 comunidades quede inundada. Prácticamente este es el CUAI que van a presentar las comunidades a través de los expertos externos, el manejo de las presas, donde hay que decirlo, no tenemos tampoco buenos antecedentes en México. Tenemos muchos desastres naturales, tenemos la inundación de muchísimos pueblos y comunidades que viven no necesariamente a la orilla de un río, sino muy cerca de un afluente o cerca de una presa y que terminan por el mal manejo humano, técnico, de no desasolvar las presas, de no revisar la cantidad de acumulación de agua, se presentan los desastres naturales. Por ello, es importante que el compromiso que está asumiendo esta presidencia y la Comisión Nacional del Agua es que a partir de ahora el manejo de la presa sea eficiente con esta alternativa y donde principalmente sería un desastre, me parece, no solo social, sino político y estratégico, que a un primer temporada, 5 temporales, se presentara una inundación por el mal manejo de la presa. Es importante mencionar que además no hay una información exacta de los caudales. Se sabe cuánta agua superficial hay, pero no agua subterránea, y eso es importante. Todo el mundo dice, bueno, pero el río Verde se ve muy seco, se ve con poco afluente, tampoco va a llenar la presa y no va a causar una inundación. En realidad, la lógica de los expertos es otra también. Hay que supervisar las aguas subterráneas, no solo las superficiales, y bueno, es de los retos que se vienen en el tema y en materia. Les recomendamos, sí, que como decías tú, Alberto, lean mucho el tema de Acacico. Yo estoy confiada de que José Ignacio se va a inspirar en este tema, hará una cartohistoria de la capilla de Flamacordis en Acacico, que no es una capilla que pertenezca a alguna arquidiócesis, sino que es de propiedad privada, aunque está inventariada en los bienes nacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque ese presagio, esa premonición que vivió aquel sacerdote de Acacico, la plasmó en las paredes, ahí está, y parece que no se va a cumplir, lo cual es importante y un detonante para a la primera oportunidad venir a Jalisco y visitar Acacico, que será una excelente experiencia. Estoy convencido de ello, porque además de que existe un acervo histórico importantísimo, dice, por ejemplo, Moisés Díaz, que dice, en los pueblos hay gente que escribe libros con crónicas. Yo soy de Valle de Guadalupe, Jalisco, y hay un libro de Lina y varios de los vecinos de ahí. No, hombre, hay una cantidad importante de testimonios de los pobladores de los Altos de Jalisco, que la verdad que se sorprendería mucho de encontrar toda la forma como se ha preservado la memoria y todo este tipo de remembranzas históricas, la cultura, la tradición, que se mantiene con muchísimo respeto. Así es que, pues, sí, que vaya para allá, no se va a arrepentir. Y mientras tanto, pues, Jade, muchísimas gracias, Jade Ramírez, directora de Perimetral, este medio de Guadalajara, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Y sí, ya le dejaste tarea a José Ignacio de Alba, Nacho, nuestro compañero, que en un rato más va a estar con nosotros para que una de sus espléndidas cartohistorias, su columna de cada sábado. Gracias, Jade. Gracias, Alberto. Buen día para todas y todos. Buen día, Jade. Hasta luego. Hasta luego.